De actualidad. Recibimos una vez más en Radio Sefarad a Iñaki, a José Ignacio Carmona. Bienvenido. Bien hallado. Bueno, muchos de ustedes le conocerán muy bien. Él es el autor, entre otros libros, de este Toledo Judíos, Curiosidades, Mitos y Encantarías, que presentaba la editorial Dauro, del que hablamos aquí en Radio Sefarad, y que ahora va a haber su segunda edición publicada. Enhorabuena, Iñaki. Bueno, pues sí, la verdad que se junta otra serie de actuaciones relacionadas con la cultura del mundo judío y además es que lo que pretende la editorial es algo que a mí me enorgullece especialmente, que parte de esa edición se haga en hebreo. Uh-huh. ¿Por qué parte? ¿No se va a traducir completo? No, me refiero que parte a hacer una segunda edición y parte de esa edición, me imagino yo, que seguirá en castellano, pero sí, tenían intención de traducir otra pequeña tirada en hebreo. Bueno, pues eso es una doble buena noticia. Iñaki, ¿cómo ha sido el recorrido, cómo ha sido la vida hasta ahora de este libro? Bueno, la verdad que ha tenido mucho impacto mediático a raíz de, claro, de que se presentó lo que pretendía era como herramienta de comunicación vinculada a otros proyectos de los que ando, que se relacionan con el mundo sefardí, y como se presentó en el Palacio de Fuensalida, en sede presidencial, estuvo Emiliano Paje, el presidente, estuvo la alcaldesa Milagros Tolón, y estuvo, bueno, pues también lo recogieron los medios, la televisión incluida. Pues claro, luego tuvo mucho impacto también en medios sefardíes que, bueno, Sefarad, el Diario de Aurora, etcétera, etcétera. No quiero dejarme ninguno. Con lo cual se le dio mucha visibilidad y suscitó cierto interés y, claro, y a mí me vino muy bien y ya el libro, por supuesto, ha ido creciendo paralelo a esa sinergia que se ha producido de una manera casi mágica. Uh-huh. Recientemente, además, Mariano Cebrián publicaba un artículo en ABC en el que hablaba de este libro y de los personajes curiosos y de las historias que en él podemos encontrar. ¿Quieres resaltar alguno? Bueno, es que el libro lo que hace, aparte de un retablo de curiosidades también y personajes pintorescos, habla también un poco, recupera esa visión judía del Toledo judío, porque muchas veces cuando las fuentes cristianas o un monopolio de la historia nos presenta un libro, pues claro, hay que hacerlo también a veces de manera o en lenguaje divulgativo, que era lo que yo pretendía, pues cuáles eran, por ejemplo, las creencias del judío toledano de entonces, qué pequeñas anecdotarios se relacionaba con sus usos y costumbres, de tal manera que captar lo que quedara de ese pequeña alma judía en Toledo y trasladarlo pues a que no fuera tampoco excesivamente un libro en lenguaje tipo conferencia, aunque dentro de ese rigor. Y claro, ahora han estado visitando estos días, por ejemplo, el presidente de la asociación Sefardí de Estados Unidos y tal, pues cuando les llevo por Toledo, pues cosas que recojo en el libro, y claro, le contaba pequeñas anécdotas que no son del conocimiento general. Cuando me decían, se me vea el tránsito, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo le decía, sí, bueno, se llama el tránsito, pero no por el jardín que tenemos al lado, sino porque hubo un excelente cuadro de Correa del Vivar que se representaba el tránsito de la Virgen y entonces pues popularmente se le cogió ese nombre, se jugaba el tránsito, pero en fin, esas pequeñas curiosidades que aparte de contar lógicamente la historia judía, que es lo que más me interesa poner en valor, pues pequeñas curiosidades que la gente pues le son desconocidas, la verdad. Claro, esa sinagoga que a nosotros, y seguro que a ti también, nos gusta llamar de Samuel Alevi, ¿no? Totalmente, pues igual que, por ejemplo, Sinagoga Santa María la Blanca, esa, entre comillas, era incongruencia, cuando le contaba lo de pues sería más acertado decir la Sinagoga de Ben Susan, que fue precisamente el que después de aquel incendio, pues el donador y el que costeó su reconstrucción. Y cuando le decía, por ejemplo, que en un momento dado es cierto que se cristianizó y bueno, por razones que todos conocemos, pero se restituyó a la cofradía de Santa María la Blanca, que estaba conformada por conversos. Y claro, ya hay pequeñas curiosidades, pues por ejemplo, cuando decían que había pues una pequeña capilla interior
que no se abría nunca, la derecha del altar, que siempre estaba cerrada. Claro, era el lugar pues más santo del antiguo culto judío, y claro, había unas ciertas curiosidades que esta comunidad conversa pues todavía mantenía, y que se recogen, por ejemplo, pues el proceso inquisitorial seguido contra Blanca Ramírez, cuando habla de cómo iba su ama a la sinagoga por la noche, cómo seguía lavándose en un aguamanil que había, en fin, ese tipo de costumbres que gustan mucho al visitante judío y que ofrecen una perspectiva muy distinta de lo que puedes encontrar en cualquier guía al uso. Claro, es que es lo que te iba a comentar, que este libro, Toledo, Judíos, Curiosidades, Mitos y Encantarías, aparte de enseñarnos y de cumplir con el afán divulgativo que nos decías, también nos sirve como guía de este Toledo que fue el corazón de Sefarad. Hablas también del papel de los conversos en el descubrimiento de América, también un tema interesantísimo. Sí, claro, porque sí es que es algo que está más que probado, tanto en los personajes de la corte como todo, también un poco inspirado también en aquellos viajes de Benjamín de Tudela, etcétera, etcétera, pero bueno, que sí que hay, Simón Gesete lo ha hablado, otros especialistas lo han, dentro de esa contextualización también del mesianismo, de ese nuevo mesianismo. Es decir, hay una trazabilidad histórica donde está más que probado ese, no vamos a decir complot, esa financiación y esa interés, no voy a decir encubierto porque ya no es encubierto, de que fueron digamos, el entorno judío o judío converso el que auspició el descubrimiento de América. Y mira, hablando de América, hoy, por ejemplo, me hablan de un proyecto relacionado con Luis de Carvajal, en el cual me siento muy orgulloso. Tengo que profundizar esos libros del primer escritor judío, que en América además se reafirmó en su fe judaica, y se han recuperado sus libros y sus escritos, y ahora pues me han invitado a participar en ese proyecto. Pues mira, Raquel, es que ese tipo de cosas yo creo que hay algo, yo muchas veces digo Hashem, o una fuerza superior a mí que me pone en el camino de aprender y de estar donde... Porque claro, el pasado hay que ponerlo en presente. Y yo siempre lo digo, el pasado, Toledo no es una ciudad cartón piedra. No puedes enseñar una sinagoga o un barrio judío sin captar ese alma y sin trasladarlo a época contemporánea. Por eso yo todos los proyectos cuando hablan de descubrimiento de América, pues tiene su curiosidad. Pero ¿qué era de aquello? ¿Qué podemos recuperar? ¿Qué podemos poner hoy en valor en tiempo presente? Pues el ser protagonista de todas estas cosas que van surgiendo y ponerlas en favor de la cultura, pero también de la comunidad judía, me enorgullece muchísimo. ¿Te refieres a ese gran proyecto que está preparando Liber Ediciones o es otra cosa? Sí, ¿no? Estamos muy informados en Radio Sefarad. Sí, pero lo sé. Lo que pasa es que ha sido una pequeña toma de contacto, Raquel. Todavía no sé más, pero no... Bueno, pues pero esperamos con impaciencia este libro. Este libro, no solo libro, sino, bueno, ya les hablaremos de este proyecto de la editorial navarra Liber Ediciones, de alta bibliofilia. Pero Iñaki, queríamos seguir preguntándote por tus proyectos. Creo que muy pronto tu interés y tu amor por el mundo judío te va a llevar a Ginebra. Sí, y estuvimos porque, bueno, de una manera, esta manera cuando me entregaron en la medalla de las 4 sinagogas, conocí a una empresaria de Ginebra, que bueno, pues eso, ella vio interesante que establecer una sinergia. Ella tiene sus inversiones, están muy dirigidas también en tronca con el mundo judío, con esa carta de naturaleza de la recuperación de la nacionalidad, y a mí me interesaban los proyectos subsidiarios que podían surgir a través de esas inversiones. Es decir, pues oye, pues si se crea, por ejemplo, un hotel en Toledo y se puede establecer un lugar de seminario de cultura relacionado con la cultura judía, que tronque con esa Toledo multicultural, pues ahí me van a encontrar siempre. Entonces se hizo un importante evento de cultura y negocio en Ginebra. Tuve la oportunidad de dirigirme a importantes inversores, a líderes de la comunidad judía que estaban presentes,
Y ellos quisieron ir más lejos y me invitaron a unas jornadas, un evento internacional que es ERDAI, que es el 3 de noviembre, que bueno, lo organiza tanto la Comunidad Judía Liberal de Ginebra no sé exactamente pronunciar, por eso no lo voy a decir, pero es una de las organizaciones más conocidas dentro del mundo judío. ¿Bnei Brit? Totalmente. y claro, dentro de ese contexto que este año lleva el lema que para mí, vamos, respiro bajo ese lema, que es orgullo de ser judío, me han invitado a ser ponente y a desarrollar aquellas palabras que dije aquel día sobre Toledo y los judíos y sobre esa condición de anusim y de soledad en la que me he visto y que hoy en día ya no es así. Me veo muy arropado, me veo muy protagonista de esa recuperación verdadera de la memoria judía en todo lo que puedo, y ahí siempre me van a tener de cara cualquier invitación que surja o cualquier proyecto relacionado con Toledo y con el mundo judío, claro. Y también te vamos a ver en la tele. Sí, porque bueno, ahí bueno, el programa La Aventura del Saber, ya lo digo, no voy a quemar tampoco los contenidos porque hay que respetar los guiones en los que estuvimos trabajando, y me invitaron para un programa surgido de mi libro La España Mágica, un contenido que les interesaba mucho. Entonces, de esas conversaciones les hice ver que había un Toledo muy desconocido, le encantó la idea y estamos trabajando en el guión. Además va a ser un reportaje muy, muy interesante, seguramente con recreaciones históricas y, en fin, yo creo que bastante... Claro, no voy a quemar los contenidos. No. Pero que seguramente se emita para otoño y que tiene que ver con ese Toledo judío, y no voy a decir el título también es muy emotivo, y dar o presentar una cara de un Toledo relacionado con la cultura judía que hasta ahora, bueno, no se ha visto, o creo que no se ha visto. Muy bien, pues lo esperamos con impaciencia. Terminamos preguntándote por esas charlas divulgativas que ofreces a alumnos de bachillerato, que nos parece maravillosa la idea, Iñaki. Pues eso me encantó, Raquel, porque muchas veces yo cuando me invitaban a libros de lectura, a club de lectura, y me llevaba a mi hija, siempre he aprovechado un poco bajo un lema parecido al judío que hay en ti o el judío que hay en mí. Porque claro, yo creo que es una labor, sobre todo en un contexto en el que es muy desconocido. Aquí no es como en Francia, que hay una presencia física, por ejemplo, en una comunidad judía, y puedes tener un vecino, puedes tener, en fin. Entonces, yo quería hacer un poco de pedagogía, y la directora de este instituto y la responsable de biblioteca, pues sabiendo mi hija hasta allí, me ofrecieron, pues, la posibilidad, que quiero incluir a verdaderos judíos para que tengan también un conocimiento, y no solamente de la cultura, sino que puedan interaccionar y normalizar y por supuesto, claro, en un lenguaje divulgativo de cara a los jóvenes, y que puede ser el principio de un programa que, dicho sea de paso, Raquel, ha sido una invitación. Yo brindé la idea, se va a desarrollar, pero que no hay detrás un apoyo institucional, no forma parte de ningún instituto, siempre son actuaciones unipersonales que las hago por vocación judía. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que nos las cuentes y que por supuesto que las hagas. Juan Ignacio Carmona, José Ignacio Carmona, Iñaki Carmona, muchísimas gracias y hasta muy pronto, que seguro que nos tendrás que seguir contando cosas. Pues sí. Y nos hemos dado una cosa, que es el curso de la UNED, que tendrá lugar el 5 de octubre, que tendrá una ponencia también sobre una comunidad muy desconocida, que son Monterrey. Los judíos en exactamente, Monterrey. Bien lo sabes, Raquel, estás muy informada. Bueno, como es en octubre, si quieres, en ese momento volvemos a hablar, si te parece, si no antes. Muchas gracias, Iñaki. Correcto, gracias.